Bien, les decía, en la clase de ayer habíamos visto algunos conceptos muy básicos sobre lo que son los materiales semiconductores. Entonces tratamos de dos componentes principales que se utilizan en la fabricación de dispositivos electrónicos, que son el silicio y el germanio. Entonces, en esta lámina justamente teníamos dos opciones para trabajar con estos dispositivos. El primero, que sería un material prácticamente puro, que se ha refinado con un altísimo nivel de dedicación, de tal forma que prácticamente no tiene impurezas internamente. De esa manera se consiguen lo que se denominan las obleas de silicio y germanio, que son la base para el desarrollo de los elementos electrónicos. El otro tipo de semiconductor se denomina extrínseco. En estos materiales, simplemente lo que hacemos es, partiendo de una base con altísima pureza, se le insertan lo que se conoce como impurezas, es decir, son elementos químicos que cumplen con ciertas características de tal manera que se alteran las propiedades eléctricas de las obleas de silicio y de germanio. Básicamente lo que se consigue allí es modificar la conductividad de estos elementos. Existen dos tipos de semiconductores extrínsecos, los que se conocen como tipo N. Vayamos relacionando. Tipo N con cargas negativas libres para movilizarse. Y los otros, los que se denominan tipo P, que son aquellos elementos que disponen, en cambio, de una gran cantidad de huecos o espacios vacíos que también permiten la movilidad de cargas internamente en estos dispositivos semiconductores. Tengan en cuenta que estos materiales tipo N y tipo P se diferencian por el tipo de carga, entre comillas, que disponen para movilizarse, siendo los tipo N realmente aquellos que sí tienen cargas eléctricas que pueden movilizarse. En este caso son los electrones. Mientras que los tipo P, que se les representa con signos positivos, disponen de una gran cantidad de huecos o espacios vacíos que pueden ser ocupados por electrones. Por lo tanto, esto de las cargas positivas no debe entenderse como cargas materiales positivas que pueden desplazarse, ¿sí? Los electrones sí, esos son cargas negativas reales que pueden movilizarse, en cambio los huecos no. Para el caso de los materiales extrínsecos, tenemos aquí una representación de lo que sería un caso particular en donde se ha tomado una estructura cristalina, por ejemplo, de silicio. Estos serían los círculos color dorado que están viendo aquí. Son 4 átomos de silicio, o pueden también ser de germanio. Y se ha introducido en medio de esos átomos de silicio un átomo de un material conocido como impureza donadora. Este material o impureza donadora, en este caso en particular, tiene como característica 5 electrones en el último orbital, en el orbital más alejado, conocido como banda de valencia. Estos elementos pueden ser el arsénico, el fósforo o el antimonio. Todos ellos tienen 5 electrones en el último orbital. El momento que se introduce esta impureza en la malla cristalina de silicio o germanio, como vemos aquí, este átomo pasa a formar parte de toda la estructura. Internamente ocurre que los 4 electrones de la banda
de valencia de la impureza se ligan, como están viendo aquí, se aparean con 4 electrones de los átomos vecinos de silicio o de germanio. Entonces aquí forman estos enlaces covalentes, emparejándose 2 electrones, como están viendo acá. Y como esta impureza tenía 5 electrones en el último orbital, vamos a ver que aquí este quinto electrón no tiene un electrón cercano de un átomo vecino con el cual pueda formar un enlace. Eso significa que este quinto electrón pasa a ser una carga negativa que fácilmente puede abandonar este átomo. ¿Qué es lo que se consigue con esto? Que la conductividad eléctrica de todo el material ahora habrá aumentado. ¿Por qué razón? Porque esta, al ser una carga que está muy débilmente ligada a su átomo, fácilmente puede movilizarse dentro de la estructura material. Entonces, de esta manera podríamos conseguir con muchos átomos de impureza donadora una gran cantidad de cargas negativas que internamente en esta oblea de silicio contaminado podría generar una corriente eléctrica apreciable. Entonces, de esta manera se consigue generar un semiconductor tipo N. Ojo con esto, tipo N, N de negativo, significa que tenemos aquí cargas negativas que pueden ser fácilmente movilizadas dentro de la estructura atómica. Bien, entonces, el momento que este quinto electrón se movilice por el interior de la estructura, este átomo de arsénico, fósforo, antimonio va a convertirse en un ion. Es decir, este átomo quedará cargado positivamente una vez que este electrón ha sido arrancado. Para arrancar este electrón, podríamos hacer incidir sobre esta estructura cristalina radiación, por ejemplo, radiación luminosa. Entonces, con esto conseguiríamos arrancar este quinto electrón fácilmente de allí y convertirle en una carga que formaría parte de la corriente eléctrica que fluye a través de este material. También se podría entregar energía calórica de tal manera que este electrón, el quinto electrón, puede fácilmente ser arrancado de este orbital. En consecuencia, en todo nuestro material, debido a estas impurezas, tendríamos una buena cantidad de electrones para movilizar. Este es el material semiconductor tipo N. Para generar los materiales extrínsecos tipo P, el principio es el mismo. En una oblea de muy alta pureza, ya sea de silicio o germanio, se insertan impurezas de materiales trivalentes. Esto significa que tienen 3 electrones en el último orbital. Por ejemplo, el boro o el galio, o el indio también puede ser. Entonces son elementos químicos que se caracterizan por tener 3 electrones en el último orbital. Cuando eso lo hacemos, miremos aquí en esta estructura, aparecen los 4 átomos de silicio o de germanio y en el medio se ha incrustado un átomo, por ejemplo, de boro. Entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Los 3 electrones que tiene este átomo de boro en su último orbital forman enlaces covalentes con los átomos vecinos, con los electrones de los átomos vecinos. Entonces aquí se aparean 2, a la izquierda 2 y abajo también 2. Pero como ya están
los 3 electrones del átomo de boro ligados con 3 electrones de los átomos vecinos, en la parte derecha resulta que aparece lo que se conoce como un espacio vacío, un enlace vacante que existe aquí. Eso quiere decir que este electrón del átomo de silicio en la derecha no tuvo un electrón correspondiente en esta posición con el cual pueda ligarse. Entonces, en esta parte de aquí aparece lo que sería un espacio vacío, un hueco. Este hueco viene a ser un espacio que eventualmente podría ser ocupado por algún electrón que se movilice desde las cercanías a esa posición. En todo caso, este espacio vacío representa lo que sería, entre comillas, una carga positiva. Pero fíjense ustedes que no es una partícula material cargada positivamente. Es simplemente un espacio vacío que se... Ahora, pensemos, por ejemplo, voy a ponerlo por acá, que en este puntito rojo que acabo de dibujar, tenemos un electrón que vino desde las cercanías de este átomo de boro. Había un electrón que andaba aquí en alguna posición de la estructura atómica cercana. ¿Qué pasaría si este electrón gana energía y abandona su átomo? Ese electrón podría venirse aquí y ocupar esta posición, ¿no es cierto? Este espacio vacío, este signo más que imaginariamente vamos a tener aquí, sería eliminado, porque este hueco fue ocupado ya por un electrón. Pero ¿qué es lo que sucede? Este electrón, a su vez, al llegar hasta acá, debió haber dejado atrás de sí un espacio vacío, ¿no es cierto? De algún lado salió este electrón. ¿Y de dónde salió? Evidentemente, allí quedaría un hueco, un signo más. Entonces, fíjese, el signo más que estaba en esta parte es como que se hubiese trasladado a esta posición de acá. ¿Sí ven? Figurativamente, esta posición vacía, este signo más, se trasladó para acá. Es como que esa carga positiva, entre comillas, se ha desplazado también. ¿Sí le ven? Entonces, de esa forma podríamos decir figurativamente que esa carga positiva que inicialmente teníamos en este puesto se ha trasladado a otra parte, se ha movido en definitiva. Pero nosotros sabemos que no es precisamente eso. Ese aparente movimiento es porque este hueco fue ocupado por un electrón, pero ese electrón vino de alguna parte. Y de esa parte, desde donde llegó, habrá dejado, a su vez, un signo más, un hueco, un espacio vacío. Entonces, este más se desplazó de aquí hacia el lugar desde donde provino ese electrón. Es como que se ha movido ese signo más. Bien, cuando ponemos muchos átomos de este tipo, trivalentes, en la estructura cristalina de silicio germanio, vamos a tener, por lo tanto, una gran cantidad de huecos, una gran cantidad de signos positivos que representan cargas positivas, entre comillas, que podrían también movilizarse. Entonces, esto es lo que se denomina un material semiconductor extrínseco tipo P, P de positivo.
Positivo relacionamos con espacios vacíos o huecos. Bien. Entonces, de esa forma, tenemos la posibilidad de generar estos dos tipos de semiconductores. Tipo P, poniendo en obleas puras de silicio o germanio impurezas trivalentes, que tienen 3 electrones en el último orbital. Por ejemplo, el boro o el galio, o también el indio. Y el otro tipo de semiconductores, los tipo N, poniendo impurezas de elementos químicos que tienen 5 electrones en el último orbital. Entonces aquí vemos los materiales o impurezas trivalentes: el boro, aluminio, galio, el indio. Y los otros que tienen 5 electrones en el último orbital: el fósforo, arsénico, antimonio, que son los que más se utilizan en la industria electrónica. Bien, entonces, resumiendo este tipo de aplicaciones, tenemos aquí los materiales tipo N. Se van a representar de esta manera: una estructura en donde internamente tenemos átomos de impurezas. Ya vimos esto, tipo N. En los tipo N tenemos impurezas con 5 electrones en el último orbital. De esos 5 electrones, el quinto electrón no logra aparearse con ningún electrón de átomo vecino y se convierte fácilmente en una carga libre para movilizarse. Eso que están viendo aquí como puntitos negros representan los quintos electrones de estos átomos de impurezas. Y estos símbolos, un círculo con el signo positivo dentro, representan los átomos de impurezas que cedieron ese quinto electrón. Por lo tanto, son átomos ionizados. En los tipo P, en cambio, tenemos asimismo la representación de esta manera, en donde aparecen lo que serían los huecos, los espacios libres, con estos círculos rojos pequeñitos. Y a su vez, las impurezas, los átomos de impurezas que hemos introducido allí, representados con estos círculos y los signos menos. Bien. Otro término que se utiliza cuando se trabaja con estos elementos son los denominados portadores mayoritarios y portadores minoritarios. Cuando tenemos un cristal de semiconductor de germanio, como vemos representado aquí a la izquierda, y se introduce una impureza de un elemento donador, como el fósforo. Vamos a ver, señor Tayupanta Kevin, el fósforo, ¿cuántos electrones tiene en el último orbital? ¿Está presente, señor Tayupanta? Sí, ingeniero, sí estoy presente. A ver, cuénteme, ¿cuántos electrones tiene el fósforo en el último orbital? Tiene 5 en el último orbital. 5 electrones, correcto. Eso significa que, por ejemplo, aquí vamos a tener el quinto electrón que no logró formar un enlace. Si tenemos muchas impurezas de fósforo, vamos a tener muchos electrones que pueden fácilmente movilizarse.
Eso significa que tengo en total en la estructura una gran cantidad de cargas negativas. Esas cargas negativas son las que ustedes ven representados aquí y que se conocen como los portadores mayoritarios. Porque si hay muchas impurezas, vamos a tener muchos electrones libres, es decir, muchas cargas negativas que pueden moverse. Una vez que este electrón abandone su átomo, ¿qué es lo que nos queda? Estos símbolos que están viendo aquí, con el signo más dentro, que son los átomos de fósforo que quedaron ionizados, es decir, cargados positivamente porque sus quinto electrones de las últimas órbitas se fueron. ¿Sí? Entonces, representamos de esta manera. Portadores mayoritarios en el semiconductor tipo N son los electrones. Y si es que hacemos lo mismo, pero en este caso con un átomo de boro, vamos a tener que los portadores mayoritarios en este ejemplo van a ser en cambio los huecos, es decir, las cargas positivas, entre comillas, cargas positivas. Ya sabemos que no existen partículas materiales positivas internamente que puedan moverse. Son espacios vacíos simplemente, ¿no? Entonces, en un semiconductor tipo P, los positivos, es decir, los espacios vacíos, son los portadores mayoritarios. Bien, entonces no vamos a entrar en la física de los semiconductores con ecuaciones ni nada, simplemente con una comprensión muy sencilla, muy elemental de lo que sucede internamente en los semiconductores. Bien, veamos ahora qué es lo que pasa si es que tenemos un material semiconductor tipo P, que vemos aquí a la izquierda, y otro material semiconductor tipo N. Entonces, a estos dos materiales se les ha unido. Justamente aquí tenemos esta línea vertical en el centro, que es la frontera, el punto de unión o la superficie de unión entre el material semiconductor P y el material semiconductor N. Fíjense aquí abajo, no existe ninguna diferencia de potencial que estemos aplicando. Entonces, lo único que hemos hecho es coger un material semiconductor P y le unimos con un material semiconductor tipo N. ¿Qué es lo que va a suceder? Justamente en el momento que hacemos la unión de estos dos materiales. Recuerde, aquí a la derecha tenemos material N, gran cantidad de electrones, mientras que a la izquierda, gran cantidad de huecos, espacios vacíos, entre comillas, cargas positivas. El momento que unimos estos dos materiales, al tener cargas positivas a la izquierda y cargas negativas a la derecha, va a producirse una redistribución de cargas alrededor de la unión. Los electrones cercanos a la frontera que estaban por este segmento de aquí, por esta parte, van a ser atraídos por las cargas positivas, entre comillas, que tenemos aquí a la izquierda. Entonces se van a difundir los electrones de la parte derecha hacia el material P. Al momento que los electrones de la derecha pasan hacia el material P en la izquierda, evidentemente dejaron atrás átomos ionizados positivamente. Eso es lo que están viendo aquí como columnas positivas. Este reordenamiento de cargas se produce de manera instantánea al momento de unir los dos materiales. En consecuencia, vamos a tener una gran cantidad de cargas negativas acumuladas en el lado izquierdo de la frontera y a la derecha
una gran cantidad de cargas positivas que quedaron atrás. Estos son átomos ionizados positivamente. Como ven aquí, esta redistribución de cargas acumula negativas de un lado y positivas de otro, produciéndose un efecto capacitivo aquí. Cargas positivas de un lado, cargas negativas de otro. En definitiva, este reordenamiento de cargas se da instantáneamente al momento que unimos los dos materiales y luego se queda en un estado de equilibrio. ¿Sí? Esta zona, caracterizada por acumulación de cargas positivas y negativas, se conoce como región de agotamiento. ¿Sí? Esto es lo que vamos a necesitar para comprender el funcionamiento del primer dispositivo electrónico de uso práctico que se conoce como diodo. Una vez que estas cargas se agruparon de esta manera, hemos alcanzado el punto de equilibrio y eso permanece así de forma indefinida. La condición para esto es que entre los extremos de estos semiconductores no tenemos aplicada ninguna diferencia de potencial. Entonces se alcanzó el punto de equilibrio y ahí se queda el material, con las cargas redistribuidas de esta forma. Ahora veamos qué es lo que pasa si a este material que está ya, digamos, de esta manera ordenado internamente, ahora le aplicamos aquí, entre estos extremos, una diferencia de potencial orientada de esta manera. La placa positiva de la batería al material N y la placa negativa de la batería aplicada al material P. Si hacemos esto, recuerden ustedes que teníamos aquí una gran cantidad de electrones en este material. Muchos de los electrones que habían aquí se pasaron a este otro lado. Pero de igual forma, quedarán acá una gran cantidad de cargas negativas. El momento que pongamos la polaridad de la batería tal como estamos viendo aquí, la placa positiva de la batería, lógicamente, va a atraer hacia ella a muchas de las cargas negativas que nos quedaban todavía por acá. Eso significa entonces que quedarán una mayor cantidad de átomos internamente aquí, ionizados positivamente. Y esos átomos ionizados positivamente que quedan aquí van a ser repelidos por la placa positiva de la batería. Positivo repele positivo, no se olvide de ese principio. Eso haría que estas cargas positivas que quedaron por acá sean empujadas hacia la parte media de esta estructura, haciendo que en esta zona la columna de cargas positivas sea mucho más numerosa. Entonces, en vez de tener como acá arriba solamente dos columnas de cargas positivas, ahora vamos a tener aquí 3 columnas o más. Esto para ilustrar simplemente. Vamos a tener aquí una mayor cantidad de cargas positivas. ¿Qué es lo que pasa en el lado izquierdo? En el lado izquierdo tenemos un semiconductor tipo P. Es decir, que tenemos aquí, entre comillas, una gran cantidad de huecos de espacios vacíos. Al momento que ponemos el polo negativo de la batería conectado a este material, va a darse el caso que estos huecos, entre comillas, o cargas positivas, son atraídos por esta placa negativa. ¿Qué es lo que vamos a originar con eso? Que vamos a dejar acá una mayor cantidad de cargas negativas. ¿Ok?
que van a ser repelidas por este polo negativo y apiladas también en esta parte central del material. En consecuencia, fijaráse que este es el principio básico de cómo funciona un diodo. Cuando el mayor potencial de la batería está aplicado al semiconductor N, pongámosle aquí P de positivo, el positivo de la batería al material N, y el negativo de la batería al semiconductor tipo P. Cuando hacemos la conexión de esta manera, tenemos mayor concentración de cargas en la parte central de estos materiales, ¿no es cierto? De esta unión. Eso significa que al tener aquí muchas cargas positivas de un lado y muchas cargas negativas del otro, va a ser prácticamente imposible que pueda pasar corriente eléctrica a través de esta estructura. Ustedes saben de la electricidad básica que la corriente convencional circula del polo positivo al polo negativo, ¿no es cierto? De esta manera debería circular la corriente convencional. Sin embargo, realmente lo que sucede es que las cargas están circulando en sentido contrario, ¿sí? No se olvide, el sentido de corriente que siempre manejaron en electricidad es el sentido convencional, pero usted sabe que lo que sucede allí realmente es que existen electrones que están fluyendo en sentido contrario, ¿sí? Entonces aquí estoy dibujando en azul cómo debería ser el flujo de corriente eléctrica a través de esta estructura. ¿Qué tendría que pasar para que exista corriente eléctrica circulando en este lazo? Los electrones deberían estar saliendo de la placa negativa de la batería y siguiendo el recorrido en azul. Pero ¿qué va a pasar? Al momento que esos electrones lleguen a este material de aquí, van a ser evidentemente repelidos por esta gran concentración de cargas negativas que aparecen aquí. En consecuencia, esos electrones que salieron, entre comillas, de la placa negativa y tratan de llegar a la placa positiva, van a ser repelidos por esta columna electrónica en la parte izquierda de la unión. ¿Cuál es la conclusión o el efecto de todo esto? Que con la polaridad de la batería aplicada de esta manera, no es posible que circule corriente a través de esta unión de materiales P y N, ¿sí? Es decir, aquí tenemos una región desértica o región de agotamiento muy grande. Y esa concentración de cargas negativas a la izquierda y positivas a la derecha impide que los electrones que podrían salir de la placa negativa de la batería y generar corriente eléctrica en azul, como vemos aquí, llegando hasta la placa positiva, no se dé. Los electrones que eventualmente podrían venir desde la placa negativa hasta este material van a ser repelidos por esta gran concentración de cargas negativas aquí y no podrán pasar hacia el otro lado. Entonces, en esta situación decimos que esta estructura de semiconductores tiene polarización inversa. Polarización inversa debemos relacionar con corriente prácticamente cero. Viene a ser, en definitiva, un circuito abierto lo que tenemos aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá, señorita Castillo Daniela?
Bien. Señor señorita Yanes Araceli, ¿alguna pregunta? No, con respecto a la anterior polarización, ¿sería con circuito cerrado? A ver, en la anterior polarización no teníamos ninguna batería, ¿verdad? No. No hay ninguna batería aquí. Es un circuito abierto. Por lo tanto, si tengo un circuito abierto, nunca va a pasar ninguna corriente por allí. Entonces, un circuito abierto. Aquí tengo lo mismo, un circuito abierto, pero con la diferencia de que ahora estoy aplicando, sí, una diferencia de potencial entre los extremos de estos semiconductores. Esta batería, en definitiva, lo que ha conseguido es una mayor acumulación de cargas en la zona de la unión. Más negativas a la izquierda y más positivas a la derecha. Esto es una barrera que impide el paso de cualquier corriente eléctrica de un extremo a otro de esta unión de semiconductores. Entonces, no se olvide, cuando el positivo de la batería está conectado al material semiconductor N y el negativo, el menor potencial, al semiconductor tipo P, lo que aparece aquí es una región de agotamiento mucho más grande. Y esto bloquea el paso de cualquier corriente eléctrica a través del material, de un extremo a otro. No puede pasar corriente idealmente. Esto es la polarización inversa. Ahora, ¿qué pasa si a la batería le damos la vuelta? Ahora conectamos positivo con material P. Material P con la placa positiva. Y material N con placa negativa. Se corresponden en los símbolos N con N, P con P. Si hacemos esto, acuérdese usted que aquí teníamos una gran cantidad acumulada de electrones. Al momento que ponemos la batería de esta forma, resulta que gran cantidad de esos electrones que había aquí van a movilizarse de esta forma, siendo atraídos por la placa positiva. Y acá teníamos gran cantidad de cargas positivas, ¿no es cierto? Esa gran cantidad de cargas positivas, a su vez, serán atraídas por la placa negativa. Eso significa que prácticamente se ha limpiado aquí esa barrera, esa acumulación de cargas que existía. Y si es que ya no tenemos aquí cargas que bloqueen el paso de portadores, simplemente, ahora sí, podría darse el flujo de electrones desde la placa negativa sin ninguna oposición a través de esta estructura hacia la placa positiva. En consecuencia, con esto lo que se consigue es un camino cerrado al paso de portadores de carga. Ya no tengo oposición en la zona de agotamiento y las cargas negativas pueden fluir en la dirección que estoy poniendo aquí en azul. Entonces, aquí sí, ya los electrones pueden ir en esta dirección y consecuentemente lo que ustedes aprendieron como el flujo de corriente convencional, que voy a dibujar aquí en rojo, ya puede darse. Entonces, ahora sí, en esta condición, tenemos corriente eléctrica convencional circulando en el sentido que estoy dibujando aquí de las flechitas en color rojo. En consecuencia, con esta polaridad, tenemos corriente eléctrica circulando. Corriente eléctrica convencional, como está dibujado en color rojo. Usted sabe que realmente lo que está sucediendo al interior es electrones circulando en sentido contrario. Ahora, ¿por qué es esto?
de que si realmente las cargas que se movilizan son electrones y la corriente eléctrica viene a ser ese flujo de electrones, lo que está dibujado aquí en azul, ¿por qué convencionalmente se cogió el sentido contrario? Es fácil, porque usted entenderá que si un electrón pasó, por ejemplo, digamos, una carga negativa se movilizó de este punto, pongámosle de aquí, de este punto hasta acá, ¿qué es lo que dejó detrás de sí? Cuando estaba en este puesto de partida, estaba ocupando un espacio. Digamos, para entender mejor, estaba muy cerca de su átomo originario. Cuando este electrón se desplazó, atraído por el polo positivo de la batería, vino de aquí y se movilizó hasta acá. ¿Qué dejó tras de sí? Dejó tras de sí un hueco, una carga positiva, ¿no es cierto? Y a lo mejor en este puesto a la izquierda está ocupando un hueco de otro átomo. Es como que el hueco de este átomo, ese positivo que teníamos aquí, se pasó acá. ¿Sí ve? Es equivalente. Cargas negativas fluyendo de derecha a izquierda equivalen a cargas positivas, entre comillas, fluyendo de izquierda a derecha. Entonces simplemente se toma en forma convencional este sentido y punto. No hay ningún misterio allí. Entonces, resumiendo, para que esta unión de semiconductores se convierta en un circuito abierto, es decir, un switch abierto, debemos polarizarle inversamente. Y para que esta estructura esté polarizada inversamente, debo unir el positivo de la batería con el material N. Positivo con negativo. Y el negativo de la batería con el positivo de acá, con el material P. Ahí tenemos polarización inversa. Y si queremos que esta estructura funcione como un switch cerrado, debemos polarizarle directamente. Es decir, unir el positivo de la batería con el material P, el negativo de la batería con el material N. Esto se conoce como polarización directa y es la condición con la cual la corriente eléctrica puede pasar a través de esta estructura que hemos visto. Y bien, esta estructura que acabamos de estudiar es lo que se conoce como diodo, el primer dispositivo electrónico que tenemos que estudiar en este curso. Ahora, aquí tenemos nuevamente la unión de los dos semiconductores, material P a la izquierda, material N a la derecha. Y la batería está puesta de esta forma. Con esta polaridad, con esta conexión realizada, el señor Lomas Diego nos va a decir si hay o no hay flujo de corriente en este circuito cerrado. Sí hay flujo de corriente. Sí hay flujo de corriente, correcto. El positivo de la batería está conectado al material P. Positivo con positivo. Negativo con negativo. Está polarizada la unión directamente. Existirá flujo de corriente por aquí. Ahora bien, el flujo de corriente entonces se va a dar corriente convencional ahora sí. Vamos a utilizar siempre la corriente convencional. Esa corriente convencional va a ir circulando de esta manera. El equivalente de estos dos materiales que estamos viendo aquí se suele representar mediante tres elementos. El primer elemento es este que están viendo por aquí. Un triangulito con una barra en la parte de arriba que me indica en qué sentido puede permitirse el paso de corriente.
Entonces, si la flechita aquí usted está viendo está apuntando hacia arriba, quiere decir que en este dispositivo de acá, la corriente podrá fluir únicamente hacia arriba, en esa dirección. ¿Sí? Esa es la primera cuestión que debemos identificar. El símbolo del diodo es este de aquí en definitiva. La flechita me indica el sentido en el cual podría pasar la corriente. Primera cosa. Segundo, esta resistencia de aquí. Usted sabe que en un material conductor existe resistencia eléctrica. En un material aislante, esa resistencia eléctrica es mucho más grande. En un material semiconductor, evidentemente, esa resistencia será intermedia, ¿sí? Un poco más grande que un material conductor, pero mucho menor que la de un aislante. Entonces, aquí vamos a tener finalmente, cuando esté conduciendo el diodo, una resistencia eléctrica, digamos, relativamente pequeña. Aquí se representa así: resistencia de encendido, ¿sí? Cuando está en conducción, una resistencia en conducción. Algún valor tendrá. Y finalmente, esta batería que está viendo aquí abajo no es interpretada como una batería convencional. Esta batería simplemente representa la caída de voltaje que se produce entre estos extremos cuando el diodo está conduciendo. ¿Y por qué se produce esta caída de voltaje? Facilito. Porque este elemento tiene una resistencia eléctrica. Esa resistencia eléctrica multiplico por la corriente que está pasando y me da una caída de voltaje. Eso es todo, ¿sí? Entonces, tenemos la posibilidad de representar un diodo con estos tres componentes. Normalmente no va a ser necesario poner todos ellos aquí. En la mayoría de los casos será suficiente con poner esta flechita que me indique hacia dónde puede ir la corriente y se acabó el problema, ¿sí? Entonces, este es el elemento conocido como diodo. En la industria o en el comercio tenemos varias presentaciones para este elemento, varios encapsulados. Usted puede ver aquí algunos modelos que encuentra. Como ven acá, este dispositivo es bastante robusto. Tiene un perno en lo que sería el cátodo y un terminal que puede permitir el ensamblaje a través de tuerca y perno a una estructura conductora y permite el control de corriente, convirtiéndose en un circuito abierto o en un cortocircuito, idealmente. La corriente que podría manejar, solamente viéndolo físicamente, es bastante grande. Existen estos otros modelos de aquí que vienen con una especie de conductor flexible de muchos hilos conductores para poderlo manipular y hacer las conexiones con mayor facilidad. Evidentemente, las corrientes que pueden manejar estos elementos acá pueden estar en el orden de los cientos o incluso miles de amperios, ¿no? Estos otros, en estos terminales que están viendo aquí de color negro, también son diodos de propósito general y que permiten el manejo de corrientes eléctricas un poco más pequeñas. También existen presentaciones como las que vemos en esta parte, esta especie de rectángulos negros con 4 patitas, que son arreglos de 4 diodos como los que están viendo acá, aquí y aquí. Igual, aquí hay estos cilindros
con 4 patitas son los que se conocen como puentes rectificadores. O sea, todos estos arreglos de 4 diodos son los famosos puentes rectificadores que se utilizan normalmente en las fuentes de continuo. También hay presentaciones como las que vemos aquí, un dispositivo con 3 terminales. A veces uno se cree que estos dispositivos de 3 terminales pueden ser transistores, cuando realmente lo que tienen internamente son 2 diodos, como ustedes están viendo aquí. En este caso, tenemos los terminales que se conocen como cátodos cortocircuitados. Los ánodos, los terminales de arriba, están libres para acceso del usuario. También podríamos tener la configuración contraria, es decir, cortocircuitados los ánodos, los terminales de arriba, y abiertos los terminales de los cátodos. En estos elementos existen 2 tipos de daños. El uno, cuando se produce el quemado de los semiconductores. Decimos el diodo se ha quemado. Quiere decir que la corriente eléctrica que pasó en algún momento fue muy grande y prácticamente los semiconductores se fundieron. En ese caso, ya ese diodo no puede ser utilizado, es permanentemente un circuito abierto, no permite el paso de corriente en ninguna dirección. Y el otro daño que puede presentarse aquí es que este elemento se ponga en cortocircuito, es decir, permite la conducción con polaridad en cualquiera de los 2 sentidos. En ese caso, también es una falla del diodo y habrá que cambiarla. Ahora, ¿cómo se prueban los diodos? Es bastante sencillo. Usted necesita un multímetro. Puede poner en la opción, no sé si han visto en los multímetros, en los digitales, hay un simbolito que es más o menos así. Tiene una flechita y aquí una especie de segmentos de círculo en esta forma. Eso significa que es el probador de junturas. Entonces usted selecciona en el multímetro esa opción y hace lo siguiente. En este símbolo de aquí voy a trabajar, ¿no? Entonces vamos a decir, este es el terminal del ánodo. Está relacionado con el semiconductor tipo P. Acá tenemos el semiconductor tipo N, el cátodo. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Poner el positivo del multímetro aquí, el negativo del multímetro acá. Como el positivo del multímetro en la función probador de junturas o en la función de ómetro, el multímetro lo que hace es entregar una diferencia de potencial entre los terminales de prueba, entre las puntas de prueba. En ese caso, el positivo del multímetro estaría uniéndose al material positivo y la punta negativa del multímetro estaría uniéndose al material tipo N. En este caso, este diodo estaría siendo polarizado directamente. Por lo tanto, al hacer esta conexión aquí, usted debería esperar que ese multímetro le marque algún valor de resistencia. Esa resistencia puede ser 5 kiloohmios, 2 kiloohmios, 10 kiloohmios. Algún valor de resistencia finalmente. ¿De qué depende? Del multímetro. Porque si, por ejemplo, este momento usted mide con un multímetro, vamos a decir, un multímetro Fluke, hace esta prueba y le marca, digamos, por poner un caso, 12 kiloohmios. Midió 12 kiloohmios. Coge otro multímetro, un Agilent, por ejemplo, y hace la misma prueba. Ese otro multímetro, a lo mejor en vez de 12K, le mide 5K. No hay problema en esto. Lo importante es que marque algún valor de resistencia. ¿Por qué los 2 equipos de medida?
presentan valores diferentes de resistencia, simplemente porque cada equipo electrónico tiene una capacidad de salida de corriente. Entonces el multímetro Fluke, a lo mejor cuando está en la función de ómetro o de probador de junturas, está enviando una corriente de 1 miliamperio, por ejemplo. Mientras que el otro multímetro a lo mejor está enviando 0,5 miliamperios. ¿Sí ven? Depende de la característica del equipo de medida. Lo importante es que le marque un valor de resistencia. Ahora, si es que hace la conexión contraria, usted coge la punta del multímetro, pone positivo aquí y negativo le pone acá. En este caso, estamos polarizando inversamente al diodo. ¿Qué resistencia deberíamos medir allí? La resistencia infinita. Si usted está utilizando un multímetro digital, lo que le va a aparecer en la pantalla es un OL, ¿no? Así le va a quedar la pantalla. No hay un valor específico de resistencia. Eso equivale a circuito abierto. Desde luego, esto sería así si es que el diodo está en buenas condiciones. Otra cosa, si es que usted utiliza el probador de junturas, lógicamente con esta opción del multímetro, usted no va a esperar una medida en ohmios. Lo que va a esperar es una caída de voltaje. Entonces, cuando ponga la polaridad correcta, más aquí y menos acá, utilizando el probador de junturas para un diodo común y corriente, lo que le va a dar como lectura es, por ejemplo, 0,67 voltios. Una cosa así. Probador de junturas le regresa una lectura en voltios. Pero si el multímetro está en la opción de ohmios, evidentemente lo que le regresa va a ser un valor de resistencia. Y si es que el probador de junturas le pone con la conexión más aquí y menos acá, lógicamente no hay circulación de corriente, el diodo está polarizado inversamente y ahí lo que va a marcar es también este OL, ¿no? Entonces, estas cuestiones, estas pruebitas, seguramente sus profesores de laboratorio les van a explicar un poco más detenidamente. Ahora, simplemente para terminar, cuando usted tiene un dispositivo, un diodo, físicamente va a ser una estructura como esta. Dos terminales y un cuerpo del dispositivo que normalmente viene de color negro, ¿sí? Para los diodos de uso común me refiero. Estos de aquí. Usted está viendo en esta lámina que hay presentaciones diferentes. Hay estos otros de acá, vea, estas especies de cilindros, ¿no es cierto? Entonces todo depende de la aplicación, de la capacidad de corriente, capacidad de bloqueo, etc. Pero en definitiva, en la mayor parte de dispositivos, sobre todo de baja potencia, que son estos cilindritos negros, usted va a tener siempre cómo identificar directamente cuál es el cátodo. Usted tiene aquí una línea de color, pongámosle de color negro para que se vea bien. Ya. Si usted le ve físicamente una estructura de esta forma, esta línea negra que tengo dibujada aquí está muy cerquita del terminal conocido como cátodo. Entonces, este va a ser el cátodo del diodo. El otro terminal, evidentemente, va a ser el denominado ánodo del diodo. Eso quiere decir que en este elemento la corriente únicamente podrá fluir en esta dirección, de ánodo a cátodo, ¿sí? Entonces, con eso usted ya directamente puede identificar cuáles son los terminales del diodo y cómo es el sentido de circulación de corriente que permite este elemento. Bueno, hasta aquí alguna pregunta.
A ver, señor Ipiales Wilmer, ¿qué cosa no le quedó claro? ¿Está presente, señor Ipiales? Sí, Inge, sí, sí, está claro todo lo que estamos revisando. Bueno, entonces podemos continuar. Bien, entonces un poquito para profundizar sobre estos temas. Veamos aquí el símbolo que les acabo de indicar. Internamente usted tiene lo que sería el semiconductor P, que estamos viendo aquí arriba a la izquierda, y el semiconductor tipo N. Entonces, la corriente puede circular de arriba hacia abajo, del material P al material N. ¿Cuándo se va a dar la circulación de esa corriente? Cuando la diferencia de potencial sea la adecuada. Es decir, cuando el mayor voltaje de la batería esté como aquí, efectivamente conectado al material P. Y cuando el terminal negativo de la batería esté conectado al material tipo N. En esta situación puede circular la corriente, de lo que vimos un poquito antes. El terminal asociado con el material tipo P se conoce como ánodo. Y el terminal asociado con el semiconductor N se conoce como cátodo. Se representa con A y K. A para ánodo, K para cátodo. Entonces no se olvide. Si queremos que el diodo conduzca, el mayor potencial tiene que estar aplicado al ánodo. El menor potencial tiene que estar aplicado al cátodo. Si es que quiero utilizar el símbolo del diodo en vez de dibujar los semiconductores P y N, lo que debería poner aquí es lo siguiente. Un diodito representado únicamente con la flechita que me indica hacia dónde puede circular la corriente. Esto que acabo de hacer ahorita. Entonces, este es el símbolo equivalente para este diodo. Entonces, internamente yo ya sé que aquí tengo semiconductor P, semiconductor N, y sé también que la corriente puede pasar de ánodo a cátodo. Entonces la flechita del diodo va a estar así. Ese sería el símbolo que utilizamos en los circuitos electrónicos. Si le vemos únicamente a este triangulito con la barra en la parte de abajo en este ejemplo, ya sabemos que arriba tenemos el ánodo y la parte de la barrita corresponde al cátodo. El mayor potencial tiene que estar en el ánodo y menor potencial en el cátodo para que el diodo conduzca. Entonces, voy a escribir aquí vamos a ponerles voltaje ánodo cátodo. Esto va a ser igual a voltaje de ánodo menos el voltaje de cátodo. Lo que sabemos de electricidad básica. Para que el diodo conduzca, el voltaje de ánodo tiene que ser mayor al voltaje de cátodo. Es decir, el voltaje ánodo cátodo tiene que ser positivo, mayor que cero. Y en esa situación, el diodo va a conducir. Esto lo ilustramos en este cuadrante que están viendo aquí, en estos ejes. En la parte vertical tenemos la corriente que circula a través del diodo expresada en miliamperios. ¿Por qué miliamperios? Porque estamos trabajando en esta clase con la ilustración de diodos de baja potencia. En vez de tener aquí miliamperios, podríamos tener también simplemente amperios o kiloamperios, etc. Y en el eje horizontal usted puede ver acá que se representa el voltaje aplicado al diodo. Estrictamente en este eje debería haber puesto voltaje ánodo cátodo, para que esté más claro. Voltajes ánodo cátodo positivos permiten la conducción de nuestro diodo. Ahora bien,
Usted ve que, aunque en esta partecita de aquí ya tenemos un voltaje aplicado, un voltaje ánodo-cátodo aplicado, sin embargo la corriente es muy chiquita, prácticamente cero diríamos. ¿Qué significa esto? Que para que el diodo realmente genere corriente a través de él o permita la conducción de corriente a través de él, el voltaje ánodo-cátodo no debe ser tan pequeño. ¿Y de qué valores estamos hablando? Por ejemplo, para el caso de un diodo hecho en base a, por ejemplo, materiales de silicio. A ver, voy a poner aquí. Existe lo que se conoce como el voltaje umbral. Para diodos hechos en base a silicio, este voltaje umbral va a estar entre 0,6 y 0,7 voltios. Quiere decir que cuando usted aplique un voltaje externo y se produzca una caída de tensión de 0,7, la corriente ya es bastante fuerte. ¿Y por qué estaría limitada? Por los elementos adicionales que estén conectados con el diodo. Pero, pongámosle aquí, este 0,7 es la caída de voltaje entre ánodo y cátodo para materiales hechos en base a silicio, ¿sí? Entonces lo voy a poner de esta manera. Para silicio, voltajes umbrales entre 0,6 y 0,7 voltios. Si es que trabajamos con semiconductores hechos en base a germanio, esta caída de tensión va a estar entre 0,2 y 0,3 voltios. ¿Sí? Entonces, este codito de aquí, esta esquina, corresponde a lo que se conoce como el voltaje umbral del diodo. Otra cosa, en este primer cuadrante estamos viendo que si el voltaje ánodo-cátodo es positivo, la corriente ya puede empezar a fluir aquí. Y con corrientes fuertes a través del diodo, digamos en esta sección de aquí arriba principalmente, en esta partecita de aquí, la corriente es bastante fuerte y depende de los elementos que están conectados en serie con el diodo. Mientras tanto, en esta parte del codo de la curva, en esta parte de aquí, la corriente va a ser bastante pequeña. Y esa corriente bastante pequeña puede ser calculada a través de esta formulita que está viendo acá. Corriente en el diodo va a ser igual a la corriente de saturación inversa I sub S, que multiplica a E elevado a BD. Este es el voltaje directo que estamos aplicando al diodo. Si, por ejemplo, aquí tengo un voltaje ánodo-cátodo para materiales de silicio de 0,3, pues aquí habrá que poner 0,3 positivo, porque estoy en el primer cuadrante, sobre NBT. Este valor de N puede estar entre 1 y 2, dependiendo si es materiales de silicio o de germanio. Y este BT es el voltaje térmico, que se calcula como KT sobre Q. K la constante de Boltzmann, T la temperatura en grados Kelvin y Q la carga del electrón, menos 1. ¿Sí? Entonces, ya sabemos. Si en estos elementos se aplican voltajes menores a los voltajes umbral, la corriente habrá que calcular a través de esta formulita. Pero, si entre ánodo y cátodo se fija ya el voltaje, la corriente deberá calcularse en función de los elementos que estén conectados con el diodo. Ya no aplicamos esta fórmula, sino la corriente pasa a depender
de los componentes eléctricos y electrónicos asociados al diodo. Entonces, en el primer cuadrante es el trabajo normal del diodo conduciendo. Si es que cambiamos la polaridad ahora, es decir, el voltaje ánodo-cátodo se hace negativo, idealmente la corriente debería ser lo que vimos antes. La juntura se polariza inversamente y entonces idealmente la corriente debería ser cero. En la práctica, esa corriente no es precisamente cero. Polarizándola inversamente al diodo, se tiene valores de corrientes inversas. Pero esas corrientes inversas que se producen con polarización inversa son muy pequeñitas, en el orden de los microamperios, incluso de los nanoamperios, que para fines prácticos ni siquiera se les toma en cuenta. Con polarización inversa simplemente decimos la corriente a través del diodo es cero y se acabó el problema. ¿Qué es lo que pasa si este voltaje inverso se incrementa demasiado? Vamos a suponer de que hemos subido mucho el voltaje inverso y se llegó hasta esta parte de aquí, hasta acá. Entonces, a partir de ese punto vemos que la corriente prácticamente creció bruscamente. Si llegamos hasta allí, la corriente se incrementa súbitamente, el diodo se destruye. Este punto de aquí corresponde a lo que se denomina el voltaje de ruptura inverso y provoca la destrucción del diodo. Por lo tanto, no debemos superar los voltajes inversos que soportan los diodos. ¿Sí? Vamos a suponer que usted está trabajando con una señal alterna. La señal alterna de la red eléctrica convencional. En esa red eléctrica convencional usted tiene una señal senoidal. ¿Cuál es el valor máximo de la señal eléctrica convencional de 110 o 120 voltios, señor Arias Jonathan? ¿Cuál es el valor máximo de la señal eléctrica convencional para una red de 120 voltios o 110 voltios? Ya le digo, Inge. Está consultando en el internet, creo. No, Inge, no sé, sinceramente. 160, 170 puede ser. 170, ¿no es cierto? Ah, ya. Eso ya sabemos de la electricidad. Entonces, si por ejemplo usted va a poner un diodo en una aplicación en donde la señal eléctrica que va a utilizar es la de la red eléctrica convencional, usted sabe que esa red eléctrica convencional tiene un pico máximo, digamos, de 170 voltios, 169, algo. Por lo tanto, su diodo debería estar en condiciones de soportar un voltaje inverso mayor a 170 voltios. Entonces usted tendría que ver en la hoja de datos de su diodo que el voltaje pico inverso sea mayor a 170 voltios. Podría coger un diodo que soporta, por ejemplo, de los comerciales, 800 voltios o 400 voltios. Y con eso no le va a pasar nada a su diodo. ¿Sí? Bien. Aquí tenemos un poquito más desglosada esta formulita que les puse para calcular la corriente justamente en este codo de la curva. Mire, aquí dice corriente en el diodo y su S por E a la BD sobre NBT menos 1. Y esa es la corriente de saturación inversa en el orden de los micro o nanoamperios. BD es el voltaje de polarización directa que estamos aplicando al diodo.
N es un factor de idealidad, el cual es una función de las condiciones de operación y la construcción física varía entre 1 y 2. Según una amplia diversidad de factores, generalmente se supone que N en esta fórmula es 1. Sin pedir más detalles, se acabó el problema. No hay ningún inconveniente en hacer eso. El voltaje VT, que aparece aquí en el denominador del exponencial, es el voltaje térmico y está definido como Kt sobre Q, en donde Kt es la constante de Boltzmann. Su valor es 1,38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. T es la temperatura absoluta en Kelvin, que sería 273 más la temperatura en centígrado. Q es la magnitud de la carga del electrón, unos 6 por 10 a la menos 19 coulombios. Ahora, si usted está viendo esta fórmula y ya empieza a confundirse, tranquilo. Ventajosamente, en las aplicaciones que vamos a estudiar en este curso, esta formulita de aquí prácticamente no la vamos a utilizar, ¿sí? Vamos a trabajar en consecuencia en esta región que les indiqué, aquí arriba, en donde la corriente realmente es fuerte y su valor depende exclusivamente de los elementos que están conectados con el diodo. ¿De acuerdo? Pero esto les dejo aquí porque evidentemente ustedes que están bien dedicaditos y han leído bastante del libro de Boylestad, ya saben que ahí encontraron esta fórmula. Entonces les explico cuál es la situación. Bien. En electrónica de potencia principalmente, se considera el diodo como un elemento ideal. Y en esa condición, el diodo se representa mediante un circuito equivalente simplificado. Acuérdese, antes dijimos que tenía la flechita, había una resistencia y una fuente, ¿no es cierto? 3 elementos en serie representaban al diodo, vimos hace un momento. Cuando trabajamos principalmente en aplicaciones de potencia, de esos 3 elementos únicamente nos queda este de aquí, la flechita y la barra. No me interesa la resistencia interna y tampoco la caída de voltaje. ¿Por qué razón? Si hablamos que es un diodo de silicio, la caída de voltaje podría ser 0,6 voltios. Pero si estoy trabajando con un voltaje de entrada de 220 voltios eficaces, de 440 voltios eficaces, senoidales, o de 1200 voltios eficaces, para nada influye que consideremos una caidita de 0,6. ¿Sí le ve? Entonces, este es un concepto para trabajar con un diodo idealizado. La curva característica sería esta. Voltajes ánodo-cátodo negativos bloquean el paso de corriente eléctrica. Y prácticamente la corriente circula con voltaje ánodo-cátodo cero. Aquí estamos suponiendo caída de tensión cero, lo que también equivale a decir resistencia interna cero cuando está conduciendo. Entonces, este es el modelo ideal para el diodo. En consecuencia, acordarás, si en algún ejercicio le decimos considere un diodo ideal, quiere decir que usted tiene que suponer que la caída de voltaje ánodo-cátodo es igual a cero cuando está conduciendo. Y se acabó el problema. ¿Está claro, señor Vaca? Sí, Inge. Listo. Bien. Entonces, aquí tenemos también una representación de lo que sería internamente la estructura del diodo. Mire que aquí, internamente en el encapsulado, que sería esta línea negra que rodea todo el dispositivo, tenemos el material P, el material N, el terminal de ánodo estaría arriba, el terminal de cátodo en la parte de abajo. Aquí aparecen estos componentes que representan los contactos óhmicos para unir el semiconductor con el terminal metálico de salida. La barrita negra que representa cuál es el terminal de cátodo.
Esta estructura interna está formada simplemente así, no hay mayor complejidad. Y lo que tenemos aquí como protección es una resina normalmente hecha en base a materiales sintéticos para proteger la estructura interna. Cuando usted trabaja en reparación, en diagnóstico, en mantenimiento, trabajar con estos diodos puede ser muy fácil en la parte de identificación de daños. Cuando un diodo ha sido sometido a un voltaje más grande que el inverso máximo permitido, lo que ocurre es que en este encapsulado de aquí, en esta cubierta protectora, usted ve el efecto de esa gran corriente que pudo haberse originado. Simplemente ve esta estructura de aquí, esta resina sintética quemada. ¿Sí? Ve deformada, el material ya no es totalmente liso como estaba originalmente cuando lo compró. Ve una superficie totalmente quemada, con fisuras. Eso indica que el elemento está quemado ya. El otro daño que también puede presentarse es que este elemento, en vez de estar abierto permanentemente, entre en cortocircuito. En ese caso puede ser que usted ya no vea externamente el daño físico que tiene el elemento. ¿Y cómo sabe que está en cortocircuito? Es simplemente haciendo una pruebita. Cuando usted trabaja en una placa de baquelita y quiere saber si el diodo está bueno o está malo, necesariamente tiene que abrir un terminal. Tiene que desoldar cualquiera de los dos terminales. Y una vez que usted retira un terminal de la placa de circuito impreso, ahí mide con el probador de junturas o con el ómetro. Ya sabemos qué es lo que tiene que esperar. Si el diodo está bueno, al poner el positivo en el ánodo, el negativo en el cátodo, le debe marcar un valor de voltios o le debe marcar un valor de resistencia. Y al poner la polaridad contraria, resistencia infinita y ningún voltaje. Eso si es que el diodo estaría bueno. Si es que marca resistencia infinita en ambas direcciones, el diodo está quemado. Si le marca algún valor de resistencia, generalmente muy cercano a cero, en ambas direcciones, el diodo está en cortocircuito. ¿Está claro, señor Araque Reinaldo? Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya sabemos cómo se verifica el estado de un diodo, utilizando el ómetro o utilizando el probador de junturas. Cómo identificar también los terminales en base a la estructura física que presentan sobre todo los diodos de baja potencia. Y si es que usted tuviera un elemento, digamos, como este que teníamos por acá arriba, digamos que usted encuentra por ahí un elemento como estos, como este de aquí, y quiere hacer una pruebita. Fíjese que en el encapsulado, en la parte de aquí metálica, tiene códigos. Esos códigos corresponden a la identificación del semiconductor. Entonces usted con este código, ahorita que es fácil, se pone en el Google, por ejemplo, introduce ese número y ya le va a salir la hoja de datos, el datasheet de este elemento, indicándole cuál es el ánodo, cuál es el cátodo. ¿Sí? Entonces ahí haría la prueba. Si es que este elemento está montado mediante tuercas y pernos en una estructura conductora, evidentemente usted tiene que desconectar el terminal que más fácil lo permita. Y una vez que está desconectado completamente un terminal, ahí tendría que hacer la prueba. ¿Sí? Ahora, ¿por qué usted tiene que desconectar? Vamos a suponer de que, por ejemplo, este diodo de aquí tiene, vamos a decir, conexiones por este lado, con resistencias, y a lo mejor aquí existe también en paralelo un capacitor. Y por aquí puede ser que aparezcan un montón de cosas. Y vamos a suponer de que el diodo se quemó. Si usted hace la prueba sin desconectar una patita del diodo,
la lectura de ohmios o de voltios que le va a dar el instrumento, a lo mejor no es porque la corriente está pasando por el diodo, sino porque la corriente que pasa entre los dos terminales, aparentemente, lo está haciendo no entre este punto a través de la envoltura y el otro terminal del diodo, sino lo que está midiendo es la corriente que está pasando por la circuitería externa al diodo. ¿Sí le ve? Si pongo el positivo aquí, positivo del multímetro del ómetro aquí, y el negativo acá, el diodo está quemado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? Lo que estaría midiendo el multímetro es esta resistencia de aquí, ¿vea? Esta resistencia de acá. ¿Sí ve? Y usted pensaría que el diodo está bueno. Entonces, las pruebas, no se olvide, sobre todo si está con una placa de baquelita, si está con una conexión ¿cómo se llama esto? En caliente, ¿no es cierto? O sea, está conectado todo en el circuito. Usted tiene que hacer una prueba en el diodo. Lo primero que tiene que hacer es desconectar la alimentación, apagar las baterías, las fuentes que alimentan a ese circuito. Y luego de eso, lo que tiene que hacer necesariamente es abrir al menos un terminal. Abrimos aquí y hacemos la prueba. Positivo aquí, negativo acá. Positivo acá y negativo aquí. Y vemos si está o no está bien ese elemento. Ha habido casos que me ha tocado ver que por no hacer esta pruebita, es decir, dejaron conectado el circuito así y vinieron a medir el diodo. Pusieron positivo aquí, negativo acá, les dio un valor de resistencia. Pusieron positivo aquí y negativo acá y les dio también un valor de resistencia. Conclusión, el diodo está quemado. Desmontaron completamente el elemento y fueron a comprar. Vinieron con el elemento nuevito, lo pusieron aquí y el circuito seguía sin funcionar. Entonces tiene que saber cómo hacer las pruebas efectivamente. No se olvide, para probar diodos, desconecte un terminal. Y ahí vea que exista conducción en un solo sentido. Si es que hay en ambos sentidos, diodo en cortocircuito. Si es que no hay conducción en ningún sentido, diodo quemado. Se acabó el problema. Bien, aquí Profe, tenemos una otras pregunta. presentaciones de diodos. Fíjese que dependiendo de la aplicación, el color de los diodos puede cambiar. Podemos tener aquí con un fondo de color naranja y una barrita negra para identificar cuál es el cátodo. También podríamos tener un fondo de pintura gris con una bandita blanca. Ilustraciones simplemente para estos elementos. Aquí vemos más ampliadamente una estructura que parecería un transistor, pero que realmente tiene esta configuración de aquí. Internamente tenemos dos diodos. Esta conexión de los cátodos corresponde a este signo más que está viendo aquí, es decir, la patita del medio. Y las entradas de señal alterna normalmente por las dos patitas externas en esta parte de aquí abajo. Si tenemos un puente de diodos, que serían 4 diodos conectados internamente aquí, usted para saber si este puente de diodos está bueno, es bastante sencillo. Después les explicaría cómo tiene que hacerlo directamente sin necesidad de conseguirse el diagrama interno. Pero, como aquí ya tenemos el diagrama interno, cómo están esos diodos, es fácil. Usted pone positivo aquí abajo. Vamos a ponerle una pruebita sencilla. Le pone el positivo aquí. El negativo acá. Le va a dar conducción. Está conduciendo el diodo número 1. Si le pone positivo aquí y el negativo acá, también le va a dar conducción. En este caso estaría conduciendo el diodo número 1, el diodo número 2. También estará conduciendo el diodo 3 y el diodo 4. Entonces,
usted tendría que poner el positivo aquí, el negativo acá, para ver si el diodo 4 está bueno. Si quiere saber si el diodo está bueno, tendría que poner el positivo aquí, el negativo acá. Y lo mismo para el diodo 3, tendría que poner el positivo aquí y el negativo acá. ¿Sí? En todo caso, en estas aplicaciones de aquí, si es que se quemara, por ejemplo, el diodo 4, este puente todavía le sirve, pero ya no estaría funcionando a su máxima capacidad, ¿sí? Entonces, esos detalles vamos a ir estudiando poco a poco conforme veamos los puentes rectificadores de media onda, de onda completa, ese tipo de cosas. También es frecuente encontrar configuraciones así como este cilindrito con 4 terminales, y en el código que usted va a ver aquí en la pintura le dice qué tipo de elemento es, para qué potencia le sirve, cuál es la corriente máxima que permite, máximos voltajes inversos y otros detalles obtenidos a través de estos códigos en los manuales. Y existen también estas presentaciones de aquí que están viendo, muy pequeñitos estos elementos, que se utilizan para altas velocidades de conmutación y que se sueldan a la placa de baquelita con herramientas muy delicadas, muy dedicadas. Es decir, en estos elementos de montaje superficial, usted no puede venir con su cautín de 25 vatios y aplicarle calor aquí. A lo mejor le daña el dispositivo. Entonces hay que tener herramientas muy particulares para operar con estos elementos de montaje superficial. Bueno, aquí tenemos otra presentación. Este de aquí sería una estructura que internamente tiene un solo diodo. Alguna vez me acuerdo hace tiempo atrás cuando teníamos en el SFOT un taller en donde practicaban los chicos de electromecánica, los chicos de electrónica, y hacían trabajos también para gente del medio externo. Me acuerdo que un momento que fui a visitarles por ahí, un chico me hace la pregunta, dice, vea ingeniero, este transistor rarísimo, tiene solo 2 terminales. Digo, espérese un ratito, ¿y quién le ha dicho que es un transistor? Dices que claro, vea la configuración. Se guiaba por esta estructura negrita que están viendo aquí, con esta aletita metálica en la parte de arriba. Dice, se ha caído la patita. Digo, ¿cómo que se ha caído la patita? Digo, esto no es un transistor. Vaya a ver en el manual, seguramente ese es un diodo. Efectivamente era un diodo. Entonces, a veces nos metemos en la cabeza que todo elemento que tiene una estructura similar a esta, automáticamente le asociamos con transistor. No es así. Este que están viendo acá abajo con 3 patitas, bueno, en este caso estamos hablando de los diodos. Sabemos que esta va a ser una configuración de diodos. Pero si tiene 3 terminales con un cuerpito como el que están viendo acá, no siempre va a ser un diodo. Podría ser un transistor, podría ser un JFET, podría ser un MOSFET, podría ser un arreglo de diodos, o podría ser también un regulador de voltaje. Entonces hay muchas cosas que pueden ser estas configuraciones de aquí, estas estructuras. Usted, para saber con qué está trabajando, tiene que guiarse por los códigos. Y si es que en algún caso, por ejemplo, por el uso o por el calor que ha manejado, ya no ve el código fácilmente aquí, entonces ahí sí tendría que estudiar el circuito asociado alrededor de este elemento para tener una idea de qué es lo que puede hacer. Eso ya es más complejo, desde luego, pero también se podría intentar por allí. Existen también estos diodos que están viendo acá como concertinas, como fuelles, que son estructuras cerámicas que le permiten disipar el calor interno. Y para el montaje, esto va sobre soportes que tienen unos resortes para presionar una vez que están introducidos. Entonces, en algún caso, se van a topar también con estas estructuras. Y estos de aquí son arreglos ya con el fin de utilizarlos en aplicaciones muy puntuales. Son dispositivos ya prácticamente hechos con tecnología de avanzada, tecnología de punta, con el fin de conseguir funcionamientos óptimos, baja disipación de calor, bajo peso, y que se utilizan principalmente en aplicaciones como los satélites,
y para el control de máquinas eléctricas. Bien, entonces, nuevamente, tenemos aquí la curva característica. Tenemos la característica real y en la parte roja, la característica ideal que acabamos de mencionarles también. Tenemos aquí voltajes inversos, generan corrientes prácticamente de cero. Y si está conduciendo, un diodo ideal tiene voltaje nodo cátodo ideal de 0 voltios. Entonces son los equivalentes que se pueden utilizar. Aquí está dibujado lo que sería el voltaje umbral. Recuerde usted este símbolo que le asociamos con una batería, con una fuente DC. Es únicamente ilustrativo. No es que sea una fuente que en algún momento puede entregar potencia. No es así. Esto simplemente representa que se produce cuando el diodo está conduciendo. ¿Sí? Entonces, está también aquí su resistencia interna, la resistencia estática, hay también un equivalente de resistencia dinámica que veremos posteriormente. Aquí existe también otra forma de visualizar el funcionamiento del diodo a través de una par de rectas asintóticas. Permanecemos en cero hasta el voltaje umbral y a partir de allí la corriente empieza a circular. Es una curva asintótica. La pendiente de esta asíntota es el inverso de la resistencia del diodo. Y aquí está el voltaje umbral que les había mencionado. Ojo con eso, en algún momento yo le puedo decir en un ejercicio, estamos trabajando en este circuito con diodos de silicio. ¿Qué información le estoy dando allí? Que el voltaje umbral para ese diodo va a ser entre 0,6 y 0,7. Si le digo, es un diodo de germanio, le estoy diciendo que el voltaje umbral para ese dispositivo va a estar entre 0,2 y 0,3 voltios. ¿Qué es el voltaje umbral? La diferencia de potencial entre los terminales cuando la corriente que pasa a través de él es relativamente fuerte, es grande la corriente, ¿sí? En este caso, esa corriente dependerá únicamente de los elementos externos que tenemos aplicado al diodo. A ver, señor Guerrero Eric, ¿está claro? Sí, Inge. Bueno, me alegro. Ya saben, si tienen dudas me pueden preguntar. Vamos a ver ahora algunos parámetros que se necesita conocer para estos elementos. Primero, lo que dice aquí, parámetros en inversa, en polarización inversa. ¿Cuáles son los principales parámetros que deberíamos conocer para el diodo? Primero, VR. Es el voltaje inverso máximo que es capaz de soportar nuestro diodo. ¿Sí? El otro, VRM. Este es el voltaje pico máximo que puede soportar el diodo. Esto principalmente es válido cuando trabajamos con señales alternas o con señales transitorias, ¿no? BBR, tensión de ruptura del diodo. Cuando le polarizamos inversamente dijimos no hay que sobrepasar el voltaje máximo que permite el diodo. Este es el break voltage de polarización inversa, ¿no? Voltaje de ruptura inverso. Y subere, la corriente que circula en polarización inversa. Esto generalmente es un dato que no aporta mucho para los circuitos que vamos a utilizar. Ya sabemos que en polarización inversa la corriente está en el orden de los nanoamperios o máximo microamperios, prácticamente cero diríamos. Y luego tenemos lo que serían los parámetros en directa. Tensión en directa es el voltaje que cae entre ánodo y cátodo cuando está conduciendo. La corriente directa, I sub D. Entonces, cuando trabajamos con fuentes de voltaje constante,
a través del diodo va a estar pasando una corriente de manera constante también. Entonces es la corriente directa. Y AB, corriente media directa. Bueno, voy a ir dibujando aquí esta corriente directa. Específicamente corresponde para cuando el voltaje que alimenta al circuito es de continuo. Entonces diríamos la corriente que pasa es esta, la corriente directa. Cuando utilizamos este término, I-average, la corriente media directa, se refiere a lo siguiente. Podemos tener aquí señales senoidales que debido al circuito que estamos aplicando o utilizando generan formas de onda, digamos, de este tipo. En este caso, la corriente también va a estar variando, ¿no es cierto? Entonces, esta corriente average sería la corriente media. Si es que esta es la forma de onda de la corriente que está pasando por el diodo, esta corriente definitivamente va a tener un valor medio, que va a estar por aquí. Esa es la corriente, el valor medio de la corriente. Y FM, corriente máxima directa. La máxima corriente que puede soportar el diodo sin exceder su máxima capacidad de disipación de potencia. Y FRM, la corriente pico repetitiva. ¿Cuál sería la corriente pico repetitiva? Aprovechemos esta grafiquita de aquí. Correspondería a estos puntos, ¿no? Si esta es una gráfica de corriente, aquí hay una corriente máxima y aquí también hay una corriente máxima. Esa es la corriente de pico repetitiva. Y finalmente, la corriente directa de sobrecarga. A ver, ustedes ya estudiaron máquinas eléctricas, señor Ceballos Valencia. ¿Usted ha estudiado ya máquinas eléctricas o no todavía? Sí, Ya sí ha estudiado entonces las máquinas eléctricas. Entonces ya puede decir cuáles son las corrientes de sobrecarga. las que exceden la resistencia. A ver, cuando usted tiene, por ejemplo, un cable conductor y le decimos la corriente nominal de ese cable es 15 amperios, por ejemplo. Esa es la corriente nominal, 15 amperios. Sin embargo, ese conductor podría soportar corrientes de 16, de 17, 18 o digamos hasta de 20 amperios, sin que se destruya necesariamente. Lo que diríamos es, este conductor está siendo sobrecargado. Está trabajando con corrientes más grandes que la nominal simplemente. Pero esa corriente no lo destruye. Entonces, ese es el concepto aquí de corriente de sobrecarga. Si usted tiene un diodo cuya corriente nominal es 15 amperios, usted podría conseguir que a través de él pase, por ejemplo, 16 amperios y no le suceda ningún problema al diodo. Pero tendría que saber cuál es la máxima corriente de sobrecarga que le puede aplicar también. Esa corriente de sobrecarga es mayor a la corriente nominal, pero tiene un límite. No podemos exceder eso. Características fundamentales: tensión de ruptura, caída de tensión en conducción, corriente máxima y también este dato importante que es la velocidad de conmutación. Cuando usted está trabajando con electrónica de potencia, normalmente la frecuencia de operación va a ser 60 Hz. Corresponde a la red convencional. Pero si está trabajando, por ejemplo, en convertidores de energía, las frecuencias de conmutación ya no van a ser 60 Hz. Van a ser mucho más grandes que eso. Entonces, habrá que seleccionar, de acuerdo a la aplicación, los diodos adecuados. Si trabaja en telecomunicaciones, mucho más todavía. Necesitamos allí velocidades de conmutación mucho más rápidas. Tensión de ruptura.
Normalmente la tensión de ruptura de polarización inversa máxima para diodos de baja tensión pueden estar en el orden de los 15 a los 80 voltios. Para diodos de media tensión tendríamos voltajes inversos que van desde 100 a los 400 voltios. Para alta tensión de 500 a 1200 voltios. Y otra cuestión importante. Aquí les había dicho que este voltaje umbral para diodos de silicio está entre 0,6 y 0,7 voltios. Pero, ojo con este detalle. Veamos aquí abajo esta tablita. Tenemos voltaje de ruptura y voltaje umbral, voltaje del codo aquí abajo. Entonces, mire usted. Para diodos de baja potencia, es decir, que soportan voltajes menores a 100 voltios en polarización inversa, el voltaje umbral está en el orden de 0,7. Para diodos de potencias, en donde soporta voltajes inversos de 200 a 1000 voltios, el voltaje del codo puede ser mayor a 0,7. Podría ser 0,8, 0,9, 1, 1,2, 1,5, etc. Eso quiere decir que este valor de aquí no es fijo. Depende del voltaje inverso máximo que puede soportar nuestro diodo. Y si es que estamos trabajando con diodos de alta tensión, cuyos voltajes inversos que puede soportar van de 10 a 20.000 voltios, entonces el voltaje en el codo, el voltaje umbral, puede ser mayor a 8 voltios. Entonces tengan en cuenta esto. Si en algún caso usted mide que el voltaje ánodo cátodo de un diodo es, digamos, 5 voltios, no significa que el diodo está mal. Lo que le está diciendo es que ese diodo es capaz de soportar voltajes inversos mayores simplemente. Entonces, ojo con este detalle. Bueno, y aquí tenemos los datos que se ven en una hoja de características para elementos como el diodo. Ustedes que ya están en cursos avanzados del inglés, ya tienen la suficiencia, no tienen problemas en interpretar todos estos símbolos y características de los elementos. Aquí tenemos el símbolo BRRM, voltaje inverso repetitivo de pico, o voltaje pico inverso repetitivo, 600 voltios. BRSM, voltaje pico inverso no repetitivo, 600 voltios también. Quiere decir que soportan voltajes inversos máximos de 600 voltios. Luego tenemos IFRMS, corriente directa en valor eficaz. Ahora, aquí hay un dato en particular. Para el mismo código de dispositivo, no sé en este momento cuál es la codificación de este elemento, pero tenemos dos valores distintos para la corriente eficaz. Mire, 30 amperios y 20 amperios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esto varía siendo que es el mismo código del semiconductor. La numeración es la misma en ambos casos. ¿Qué es lo que cambia? Aquí tiene usted este dato, TO220AC de 2PAK. Y aquí TO220AC INS. Aquí lo que está cambiando es la presentación física del elemento, ¿sí? Entonces, por ponerle un ejemplo muy sencillo, usted puede tener una presentación, por ejemplo, así como esta. Ya tiene así el diodo. El código para este es igualito al código para este otro. El otro elemento que le voy a dibujar es el mismo diodo, pero digamos con una presentación física tipo sombrerito, ¿no?
¿Ya? Entonces, digamos aquí, los dos elementos tienen el mismo código y sin embargo pueden manejar corrientes distintas. La de 30 amperios correspondería, por ejemplo, a una presentación así, mientras que la de 20 amperios a una presentación así. El código en ambos casos es el mismo. Lo que cambia es el empaquetamiento simplemente. Este empaquetamiento de acá permite disipar mucho mejor la potencia, mayores potencias. Quiere decir que maneja mayor corriente. Eso es todo, ¿sí? IFRM. Corriente pico repetitiva. Corriente directa, ¿no? De pico repetitiva. Lo mismo. Tenemos el mismo elemento, pero con dos presentaciones diferentes. Cambia ese pico de corriente repetitiva que puede soportar el elemento. IFSM. A ver, aquí sí les voy a preguntar. Con su buen inglés, señor Cuyo Stalin, ¿qué significa esto de aquí? ¿Está el señor Cuyo presente? Señor Cuyo, ¿está presente o le ponemos falta? Ponemos falta, señor Cuyo. Presente, Inge. ¿Cómo? Presente. Ya, pues hombre, despierte. Cuénteme, ¿cómo traduce a usted esta parte de aquí? Que no se puede repetir la actual. Él lee el inglés. ¿Ya tiene usted la suficiencia? No, Inge. Ah, ya, es entendible. Entonces veamos que nos ayude el señor Pillajo Luis. Presente, Inge. A ver, señor Pillajo, cuénteme, ¿qué entiende usted por esa frase? Por lo que yo lo entiendo, dice aumento de corriente no repetitiva. Ese incremento sería una corriente transitoria en definitiva, ¿no? Ujú. Entonces eso corresponde a 110 amperios. TJ, T sub J, máxima temperatura de operación en la juntura. Esto es importante, ¿por qué razón? He tenido casos, sobre todo en algunas tesis, que los chicos han armado circuitos y vienen con la novedad. Vea, ingeniero, este elemento de aquí le he puesto en el circuito, pero se está calentando mucho. Entonces le tocamos con el dedo y está caliente. Claro que está caliente, pero no necesariamente se va a quemar, pues. Lo que sucede es que internamente los semiconductores pueden soportar temperaturas tan altas como la que está viendo usted aquí. 150 centígrados, vea, internamente en la juntura. Es una Inge, temperatura muy grande. Sí, dígame. entonces para eso son los disipadores. En estos casos, Eh, cuando ya la temperatura del diodo ya es, o del, ¿cómo es? O del aparato es muy alta, se le ponen los disipadores de calor. Claro, así es. Entonces, mire usted, si estos elementos internamente pueden estar hasta 150 centígrados, imagínese, esta temperatura es elevadísima para nosotros. Entonces, si usted le topa esta letita que está viendo aquí, por ejemplo, y siente que está caliente, no se preocupe demasiado. No es que se va a quemar el elemento tampoco. Lo que sí puede pasar es lo siguiente. Voy a dibujar aquí lo que sería el funcionamiento de nuestro elemento en función de la temperatura. Voy a poner en la parte del eje vertical la potencia que puede manejar nuestro elemento, la potencia que puede disipar. Y acá la temperatura, en Kelvin o centígrados. Normalmente en electrónica de potencia, si usted tiene un transistor de 10 vatios, lo ideal es que le esté haciendo trabajar a su máxima capacidad, a 10 vatios de potencia. ¿Por qué? Porque le cuesta ese elemento. Yo no voy a comprar un transistor que puede disipar 10 vatios
para hacerle trabajar solamente disipando 1 o 2 vatios. No tiene sentido. Estoy desperdiciando recursos ahí. Entonces, usted lo que tendría es elementos que deberían estar trabajando a su potencia de disipación máxima. La potencia nominal, digamos. Esa potencia nominal está por aquí. Vamos a ponerle ahí potencia nominal. Está trabajando allí nuestro elemento. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si la temperatura sube más allá de cierto límite, digamos que ese límite está puesto aquí. A partir de aquí, la potencia que puede manejar el dispositivo cae aproximadamente de esa manera. Entonces, si nuestro transistor, por ejemplo, si nuestro diodo tenía una potencia nominal de 1 vatio, pero la temperatura de trabajo en ese entorno superó esta esquina de aquí, ya ese diodo no va a estar trabajando a su capacidad nominal. Su capacidad de manejo de potencia va a decaer, empieza a bajar. Y eso es lo que no hay que permitir. Entonces, ahí es en donde viene el uso aquí externamente de aletas disipadoras de calor, ¿sí? Unas laminitas metálicas, normalmente de un material de aluminio, que van adosadas a estas terminales metálicas de nuestros dispositivos y que permiten evacuar ese calor excesivo al medio ambiente, ¿sí? Luego veremos cómo se hacen unos cálculos sencillos para disipadores, pero les menciono esto por el momento. Y finalmente aquí dice temperatura de almacenaje. Rangos de temperatura que puede almacenar estos elementos de menos 65 centígrados a 150 centígrados. Como características básicas que usted encuentra en estos elementos. Bueno. Y esto de aquí, que es la conmutación del diodo, vamos a ver ya en la próxima clase. O sea, mañana. Entonces, por el momento, si es que tienen alguna pregunta, me hacen la pregunta correspondiente. Caso contrario, terminaríamos la clase en este momento. No se olvide usted que tiene unas horas de su parte que dedicar a esta materia. Entonces, dése un tiempito hoy en la tarde, hoy en la noche, para que revise estas presentaciones que ya le voy a subir al Teams. La presentación anterior también ya está subida en el Teams. Así es que vamos a ir trabajando de esa manera. Colabore usted, complementando lo que hemos visto aquí, tal vez con una lectura del libro de Boyleston, en donde tiene información también importante sobre estos temas. Entonces, si no hay preguntas, terminaríamos la clase en este momento. Que tengan entonces un buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Inge. Mañana, Inge, gracias. Gracias, Hasta mañana.